Y sigue preocupando el tema también de los frigoríficos, la situación de la carne aquí en nuestro país, aquí en esta región, lo que tiene que ver básicamente con nuestros pueblos, nuestras comunidades. Trabajan en la localidad de Casilda, en lo que es Rafaela Alimentos, ¿no? Ha cerrado obviamente sus puertas teniendo en cuenta este parate que ha hecho también el campo y esta medida por 30 días que lleva el gobierno de cerrar las exportaciones, ¿no? Una problemática que obviamente también no se habla tanto en este momento porque la pandemia obviamente la que está ocupando el tema, ¿no? Pero también tenemos esta realidad que tiene que ver con este paro de la comercialización de la carne y el paro y el cierre de exportaciones. Hemos consultado para este bloque al diputado Carlos Delfrade, que siempre nos ayuda a entender este cuadro de situación. Carlos, es un gusto que estés allí un poco para analizar, ¿no?, este tema que nos tomó de sorpresa. Llegó el presidente y al otro día teníamos el cierre de exportaciones. Bienvenido, Carlos, un gusto tenerlo allí. Hola Mario, muchas gracias a ustedes por tener la deferencia siempre de por lo menos invitarme a compartir algunos elementos que yo me imagino que serán para el debate, pero es muy interesante analizar el tema de la carne porque estamos hablando prácticamente de la historia política económica argentina desde 1880 en adelante, cuando se empiezan a establecer los primeros frigoríficos. Hay que decir que todos los gobiernos populares en algún momento tuvieron que pararle la exportación a los frigoríficos porque justamente lo que hacían era elevar a precio internacional el precio de la carne para el consumo interno, para la famosa mesa de los argentinos. Por eso a mí me parece muy interesante hacer primero una radiografía de todo lo que está pasando. Hoy hay aproximadamente 200.000 frigoríficos de distintos tamaños en toda la Argentina, pero solamente 10 controlan el 75% de las exportaciones, Mario. Y estas empresas multiplicaron por 4 las exportaciones desde el año pasado a los primeros meses de este año. Y hay algo más. El aumento del precio de la carne en estos 4 meses, en la mesa cotidiana de los argentinos, de las familias argentinas, es del 66%. 20 puntos más que la inflación. Por lo tanto, la medida no está tomada, a mi entender, contra los trabajadores, sino contra los empresarios que especulan de cobrarnos a quienes formamos parte del país en donde se produce la carne a precios internacionales. No tiene mucho sentido. Y a mí me parece que esta es una medida correctiva por sobre todas las cosas porque acá lo que se piensa son 30 días de suspensión de las exportaciones. Por lo tanto, ningún frigorífico grande, con el volumen de comercialización que tienen, tendrían que suspender o despedir trabajadores. Me parece que no tiene sentido, porque eso es usar a los trabajadores para presionar en una discusión política en donde los grandes frigoríficos no cumplieron con 3 cosas con el gobierno nacional. Digo esto además con absoluta soltura, porque yo no formo parte del gobierno nacional, no formo parte del frente gobernante, pero digo esto con absoluta libertad de criterio que me da esto, y de frente, y me puedo equivocar, pero es lo que pienso, que si los elementos frigoríficos, lo que se conoce como el sector ABC, se habían comprometido con el gobierno a suministrar mayor cantidad de cortes para el consumo popular, no lo hicieron. Se habían comprometido a bajar el precio de la carne, no solamente no lo hicieron, que lo aumentaron en un 66%. Y además de esto, habían dicho que elementos de la comercialización hacia el exterior tenían que pasar en la Argentina y tampoco lo hicieron. A mí me da la sensación que el gobierno lo que hace acá es usar una herramienta en donde define que el Estado no puede ser neutral porque se está a favor de los grupos exportadores concentrados o también hay que hacer algo de parte del gobierno y del Estado para estar a favor del pueblo. Así que me parece que no es algo ni dramático, pero que también está marcando la contabilidad engañosa que tienen los frigoríficos porque se ha detectado su facturación, contrabando y una serie de elementos muy parecidos a lo que ha pasado alrededor del tema Vicentina. Así que me parece que es una cuestión correctiva. Igualmente creo que la semana que viene
seguramente en Carlos, la charla que van a tener los del gobierno con los elementos más fuertes de los frigoríficos, me da la sensación que esto se va a levantar antes que los 30 días. Tengo esa sensación, pero es una sensación que no lo puedo verificar de ninguna manera. Carlos pensaba, ¿no? Históricamente, la carne, ¿no? Como ha sido siempre una situación turbia, pensaba en el pacto Roca-Russellman, y también, Claro. digo, con esta medida, ¿van a Pero lograr pensá, perdón, bajar el precio? Sí, sí, una sola cosita. Vamos a ir al precio ahora. Pero una sola cosita. Acordate lo que fue el frigorífico Carcarañá. El sí. frigorífico Carcarañá impactó muchísimo en nuestra zona. Despidieron a 800 trabajadores y el dinero que tenía el frigorífico Carcarañá con los trabajadores en la calle fue a un paraíso fiscal como eran las Islas Caimán. Eso fue impresionante. Entonces, tiraron a la gente a la calle, la misma gente que los había ayudado a generar riqueza, los echaron a la calle, y realmente eso hay que tenerlo en cuenta porque nosotros en nuestra zona tenemos mucha memoria sobre la cuestión de los frigoríficos. Y ahora sí, vamos a la cuestión del precio. Yo creo que sí, tienen que bajar el precio porque eso se había comprometido las principales instituciones vinculadas a los frigoríficos de la Argentina para bajar el precio. Lo que pasa que ahí también tenés la cuestión de los supermercados. Hoy Carrefour es el supermercado que más tiene de venta de carne en forma particular hoy en las grandes ciudades. Y ese es otro tema, porque siempre tenés, los frigoríficos más grandes son extranjeros, los supermercados que más le venden a los argentinos son extranjeros. Para mí hay un problema muy serio de extranjerización de la economía. Bien, Carlos, agradecerle como siempre, bien clarito, haciendo un poco de historia y llevando la realidad que hoy nos toca con esta otra pandemia, en lo económico y el tema cárnico, básicamente. Carlos, buen fin de semana para ustedes. Un gusto, Mario. Gracias por la colaboración. Chao. La del diputado Carlos Delfrade, hablando de la situación que tiene que ver con el monopolio de los frigoríficos en la exportación. Clarito, esto nunca se ha podido destrabar, ¿no? Otro de los escollos grandes que tiene el aumento de la carne. Aquellos pícaros que, bueno, lamentablemente no declaran en tiempo y en forma, la platita se la llevan a otro lugar, bien como marcó lo del frigorífico Carcarañá, echaron la gente a la calle, fui uno de los también que trabajó allí, y bueno, nos pasó lo que nos pasó, ¿no? O sea que uno conoce por génesis cuál fue la problemática. Nos echaron, no van a pagar un juicio, nunca se pagó, la plata se la secaron, se la llevaron, los grandes exportadores, siempre ese monopolio que no hemos podido destrabar a lo largo de estos casi 100 y pico de años que tenemos de historia con la actividad cárnica en nuestro país. Nos extendimos un poquito, seguimos nosotros ya en el final con más informe regional.